todos y qué bueno que están aquí hoy en esta preciosa tarde para gozarnos en el Señor. Por las últimas 4 semanas hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Y este es un tema muy amplio, donde podemos hablar por mucho tiempo acerca de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el resultado natural de la presencia del Espíritu Santo dentro del creyente. O sea, no es el fruto, ¿verdad?, de nosotros, porque nosotros somos buenos, es el fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque es Dios el que nos da a nosotros el querer y el hacer las cosas. O sea, por la propia voluntad de nuestra carne no hiciéramos nada para Dios. Nadie sirviera a Dios, ¿verdad? Pero es a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, que ha venido a nuestras vidas y nos ha impulsado a nosotros a hacer, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer o el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios es el que produce en nosotros el hacer, ¿verdad?, el querer servirle a Él. Si fuera por nuestra naturaleza pecaminosa, usted y yo no estuviéramos aquí esta noche, porque lo que la carne quiere, ¿verdad?, son otras cosas, pero el Espíritu sí desea estar, digamos, aquí en la presencia del Señor. Así que usted y yo no podemos hacer nada bueno por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia, ¿verdad?, iniciativa. Es más, Isaías declara estas palabras bastante fuertes en el capítulo 64 de Isaías. Si usted quiere buscarlo, y el versículo 6 dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades son, ¿verdad?, y las maldades nos llevaron como viento. Así que por nosotros mismos no pudiéramos hacer nada de lo que nosotros hacemos para tratar de agradar al Señor. Es a través del Espíritu Santo que usted y yo sentimos el deseo, la necesidad de venir delante de la presencia de Dios. ¿Quién es el que nos impulsa a orar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos impulsa a leer la palabra del Señor? El Espíritu Santo. La carne no quiere orar, la carne no quiere leer la palabra, la carne no quiere hacer nada, pero el Espíritu Santo nos da a nosotros el deseo de poder hacer aquellas cosas. Así que la Biblia dice claramente que cada uno recibe al Espíritu Santo en el momento en que usted y yo creímos en el Señor Jesucristo. Desde el momento que usted y yo, ¿verdad?, recibimos al Señor Jesucristo, usted y yo recibimos, ¿verdad?, el Espíritu Santo. O sea, recibimos la promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, o las arras. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, 14, dice la palabra del Señor, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa, ¿verdad? Usted y yo, al momento que recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo
de la promesa, o sea, lo que se había prometido. El verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que usted y yo, ¿verdad? Hemos recibido las arras. ¿Qué significan las arras? Un adelanto, un anticipo, ¿verdad? O sea que usted y yo recibimos un anticipo, ¿ok?, de la gloria de Dios, de la promesa maravillosa de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para todos. No solamente para un grupo, no solamente para los judíos, para los griegos, sino vino para todos. También para nosotros, los gentiles. Así que uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al entrar en la vida de un cristiano es el de cambiar su vida. ¿Sabe quién es el que ha venido a cambiar nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. Él es el que nos ha cambiado a nosotros y nos ha transformado, ¿verdad? ¿A través de qué? De la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo, transformarnos a la imagen de Cristo, haciéndonos más, ¿verdad? O haciendo que nos parezcamos más a Cristo. Y ahorita vamos a entrar al pasaje que yo quiero que nosotros analicemos. Así que el fruto del Espíritu Santo es lo opuesto con las obras o con las obras de la carne. Todo es contrario, lo del Espíritu Santo a lo de las obras de la carne. Si usted va conmigo, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19. Mire, aquí el apóstol Pablo, ¿ok?, nos enseña todo lo que es las obras de la carne. Dice el verso 19 del capítulo 5 de Gálatas: y manifiestas son las obras de ¿qué? De la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor. Ahora, analicemos cuántas obras de la carne aparecen aquí. 17. 17 obras de la carne. La pregunta es, analicemos cada una de ellas. ¿Será que en la iglesia se dan alguna de estas cosas? La primera, adulterio. ¿Será que en la iglesia se comete adulterio? 2, fornicación. ¿Será que en la iglesia alguien vivirá en fornicación? 3, inmundicia. Y esto abarca muchas cosas. ¿Okay? La inmundicia
abarca muchas cosas. Lascivia, usted también debe de saber eso, la idolatría y hechicería. Eso está por donde quiera la hechicería. No en la iglesia, ¿verdad? Esto quizás, pero eso es lo que se está moviendo en el mundo de hoy, la hechicería. Todo eso es lo que ha venido a ocasionar, digamos, tanto pecado que hay ahora en el mundo entero. La adoración a la Santa Muerte. Es increíble, digamos, que en muchos hogares haya, digamos, un altar y se le rinda culto a eso. Si nosotros los creyentes lo que estamos haciendo es huyendo de la muerte, ¿verdad? Y ellos lo llevan a la casa. Así que hechicería, enemistades. Esto también a veces se da en la iglesia. Enemistades, homicidios, eso está terrible ahora. Borracheras, orgías. Mire, todas estas cosas son el resultado de aquellas personas que no tienen los frutos del Espíritu Santo. Cualquier persona que practique estas cosas, aunque esté dentro de la iglesia, no tiene los frutos del Espíritu Santo. Se supone que cada uno de nosotros ya debíamos de haber dejado todas estas cosas. No podemos practicar ni una ni dos de estas cosas. O sea, enemistades, pleitos y todas esas cosas deben desaparecer de dentro de la iglesia porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. En nosotros no debe de haber odio con nadie, porque usted y yo tenemos que reflejar el amor de Cristo para nuestras vidas. Así que todas estas cosas deben de ¿qué? De apartarse. ¿Por qué? Porque esto no es nada del Espíritu Santo, sino que es obra de la carne. El apóstol Pablo nos describe cómo es una persona cuando no conoce a Cristo y que no esté bajo la influencia del Espíritu Santo. Mire, una persona que esté, digamos, llena del Espíritu Santo no va a obrar igual que una persona que no tiene al Espíritu Santo. Una persona que tiene, digamos, al Espíritu Santo siempre buscará la manera de agradar a Dios, ¿verdad? Y estar bien con Dios. Pero una persona que no conoce, digamos, ni tiene temor de Dios, ni tiene, digamos, al Espíritu Santo, no le interesa. Le interesa agradarse a él mismo o agradar a los demás. Pero el verdadero creyente, aunque quizás tenga que desagradar a un amigo que no conoce del Señor, pero si no va de acuerdo a los principios de él, prefiere que su amigo se moleste, pero estar bien con Dios. Esa debe de ser, ¿verdad?, la actitud de nosotros. Así que el que vive en pecado o en la carne, lo único que puede reflejar son las obras que produce su naturaleza pecaminosa. Porque todas estas cosas, estas 17 manifestaciones de las obras de la carne, son producidas por la naturaleza todavía pecaminosa que no ha sido cambiada ni transformada. Y las obras del Espíritu es el producto de la transformación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y por eso es importante que usted y yo manifestemos esos frutos del Espíritu Santo. Acuérdense que hay una diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu, que lo vamos a mirar un poquito más adelante. Así que el propósito de la vida cristiana es prepararnos para la vida eterna en los cielos.
usted y yo estamos en una preparación aquí. Estamos en un ensayo aquí, ¿verdad? Y si nosotros no pasamos aquí la prueba, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Usted y yo estamos aquí, gloria al Señor, como en la etapa de la prueba, para ver si es verdad que nosotros amamos de veras al Señor, para poder, digamos, tener derecho a la vida eterna. Así que la vida del cristiano consiste en vivir una vida en santidad, seguida de la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Así que el propósito, del Espíritu Santo en nuestras vidas es para ayudarnos a vivir en santidad y reflejar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto quiere decir que el cristiano puede crecer en la santidad a medida que su vida cristiana va madurando en el Espíritu Santo. Mire, hermanos, la vida cristiana tiene que ser una vida de crecimiento espiritual. O sea, si nosotros no crecemos espiritualmente, quiere decir que algo está pasando. Si nosotros no maduramos espiritualmente, quiere decir que algo está sucediendo. Por ejemplo, cuando se corta una fruta, ¿verdad? Y usted dice, la voy a poner aquí y voy a esperar que se madure. Y usted está esperando y pasa, ¿verdad?, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y ve que no madura esa fruta. ¿Qué está sucediendo? Pueden suceder 2 cosas. Número 1, que la cortaron antes de tiempo. Y número 2, es que no sirve. Entonces, en la vida del creyente que no madura espiritualmente, algo está sucediendo. Y nosotros tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Qué está sucediendo? O sea, por ejemplo, si yo no siento nunca nada, aún viniendo a la iglesia, algo está pasando. O sea, si yo no siento, digamos, levantar las manos al cielo, si yo no siento cerrar los ojos, si yo nunca quizás he derramado una lágrima en agradecimiento a Dios, algo está pasando. Porque no es natural, digamos, que un creyente que tenga el Espíritu Santo no sienta algo cuando viene a la casa de Dios. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo y venimos, digamos, a la casa del Señor, donde aquí está, vamos a decir, el almacén de Dios para llenarnos, y venimos y nos vamos igual o peor, está sucediendo algo anormal. Entonces, debe de haber crecimiento. Es por eso que el progreso en la vida cristiana consiste en llegar a ser semejante a Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. Que usted y yo tenemos que llegar a ser semejantes a Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí está, digamos, por qué debemos hacerlos: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. ¿Sabe por qué hay mucha gente, digamos, que anda de aquí para allá y de allá para acá? Porque no han crecido espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque no tienen el conocimiento suficiente de la palabra del Señor y se dejan llevar, digamos, por estratagemas, ¿verdad? Por engaños de hombres que usan las artimañas, ¿para qué? Para llevarlos al error. Pero el verdadero creyente que tiene al Espíritu Santo y sabe la palabra de Dios, se mantiene firme, sin fluctuar, sin dudar, sino que está seguro de lo que él cree porque sabe la palabra del Señor y porque ha recibido al Espíritu Santo en su vida. Entonces, por eso es que es importante que nosotros cada día le pidamos al Espíritu Santo que siempre nos mantenga, ¿verdad?, con ese deseo siempre ferviente de servir al Señor y de buscar su presencia y de leer su palabra. Es que es la palabra de Dios, hermano, la que nos llena a nosotros. No es otra cosa, sino la palabra de Dios que siempre llenará nuestros corazones y nuestras mentes de lo que nosotros necesitamos. Así que, por eso el apóstol dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, la palabra de Cristo, ¿ok?, el propósito es perfeccionarnos a nosotros para la obra del ministerio, o sea, para la vida cristiana y para la edificación también del cuerpo de Cristo. Mire, si usted y yo crecemos en el Señor, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Si usted y yo no crecemos en el Señor, ¿verdad?, lo que va a suceder es que no vamos a ser edificados nosotros y tampoco vamos a poder edificar a otros, sino que vamos a ser un problema para los demás. Por eso es que usted y yo necesitamos que crecer en el Espíritu, crecer en el poder y en el conocimiento de Dios. Entonces, por esta razón, los frutos del Espíritu Santo es con el objetivo de desarrollar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra del Señor: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, dice Pablo, como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, ¿cuál es el propósito, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es acercarnos para llegar a la misma estatura de un varón perfecto. Y cuando estamos hablando de un varón perfecto, no estamos hablando de una persona que nunca se equivoca, que nunca comete errores, sino de una persona, ¿okay?, que a pesar de todas las cosas, ¿okay?, que puedan venir a su vida, siempre se mantiene creyendo en lo que él ha aprendido de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarlos a nosotros. Así que el trabajo de la iglesia y la obra del Espíritu Santo consiste en ayudar al creyente a crecer y madurar en el proceso de esta transformación. O sea, ¿quién es el que nos transforma? Cristo, por la palabra y el Espíritu Santo. O sea, usted y yo no podíamos ser transformados por nadie más. Nadie podía cambiar nuestras vidas.
Nadie puede cambiar un drogadicto de la noche a la mañana o un borracho de la noche a la mañana. El único que lo puede hacer, aleluya, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nadie puede cambiar a una persona que le gusta engañar a otros o ser infieles, ¿verdad? Solamente Dios, solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacerlo. Entonces, por eso ahí la importancia de que usted y yo anhelemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para mostrar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo, dice Pablo, a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, Pablo sufría, quizás al ver a algunos hermanos de Galacia, de Corintios, de cómo ellos les había predicado el evangelio de Cristo y ellos como que no habían sido cambiados y transformados. Todas las iglesias tenían problemas. La iglesia de Corintios tenía problemas serios. Entonces todas las iglesias tenían sus problemas y todas las iglesias ahora tenemos también problemas. O sea, no somos mejores que la iglesia de Corintio o de Galacia o de Colosa. Tenemos los mismos problemas. ¿Y sabe por qué tenemos los mismos problemas? Porque hay gente que no se quiere sujetar al Espíritu Santo de Dios. Y hasta que usted y yo aprendamos a sujetarnos al Espíritu Santo de Dios, entonces va a haber transformación en nuestras vidas y va a haber cambio en nuestras vidas. El apóstol Juan nos enseña en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Él le recuerda a los hermanos y les dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Y dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que en la Biblia aparecen algunas descripciones de los frutos del Espíritu Santo, las cuales reflejan el verdadero cristianismo. Ahora sí vamos ahí mismo a Gálatas, que es el capítulo que estamos usando, capítulo 5, versículos 22 y 23. Versículo 19, 20 y 21, vimos acerca de qué? De las obras de la carne. Y aquí vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Mire qué gran diferencia. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y las obras de la carne dice que son ¿qué? Adulterio.
Pero el fruto del Espíritu es amor. Y el segundo fruto del Espíritu es gozo. El tercero es paz. El cuarto es paciencia. El quinto es benignidad. El sexto, bondad. El séptimo, fe. Y luego dice también el verso 23, que es manso o mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Oiga, mire la diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu de Dios. Entonces, yo creo que es un poco fácil identificar a dos personas. El que vive en la carne y el que anda en el Espíritu. Porque el que anda en la carne le gusta ¿qué? La fornicación, el adulterio y todas las cosas que menciona allí el versículo 19, 20 y 21. Ahora, identificar a los creyentes que realmente tienen, digamos, al Espíritu Santo es fácil porque demuestra ¿qué? Amor. O sea, quizás puede recibir desprecio, quizás puede recibir cualquier agravio, pero él va a mostrar amor. Quizás puede estar en situaciones difíciles en su vida, pero aún así va a tener gozo. ¿Por qué razón? Porque esto, aleluya, son los dones del Espíritu Santo. En otras palabras, esto es el fruto, del Espíritu Santo. Esto es lo que usted y yo recibimos cuando nosotros le damos, ¿verdad?, al Espíritu Santo la oportunidad que entre a nuestras vidas. El amor. Mire, ¿se acuerda usted cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario? Y que aún, digamos, ya estando en la cruz del Calvario y lo injuriaban y decían cosas en contra de Jesús. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué es lo que el Señor los enseña ahí? Los enseña, digamos, acerca del amor que tenía hacia ellos y nos enseña el perdón. O sea, ¿cuánta gente aún dentro de la iglesia dice, yo no le voy a perdonar lo que me hizo a mí, que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono? Bueno, lo que pasa es que dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco los perdonará a nosotros. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a orar a Dios. Padre, Señor, le damos gracias, Dios, en este momento. Señor, por esta ofrenda que vamos a depositar, Dios mío, Señor, voluntariamente, Dios. Padre, gracias, Señor, porque hasta aquí has sido fiel con nosotros y nunca ha faltado nada, Dios mío, Señor. Y si en esta hora, Dios, hay alguien, Dios, que le ha faltado, Dios, pedimos, Dios, que usted, Dios mío, provea para todas las necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Señor, le damos gracias. Amén y amén. Así que en Gálatas, los versículos que nosotros leímos, 22 y 23, se nos muestra la lista del fruto del Espíritu Santo. Estas 9 características corresponden con las 9
bienaventuranzas del Señor en el Sermón del Monte. ¿Sabía usted que hay, verdad, 9 buenaventuranzas en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 3 al 11? Allí usted va a encontrar las buenaventuranzas. Así que las dos porciones, o sea, de Gálatas y Mateo, describen bien el carácter del Salvador: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 comienza con la descripción del alma bienaventurada de aquel que es hijo de Dios, amoroso, lleno de fe, manso, bondadoso, benigno, limpio, pacificador, paciente y gozoso en medio de la persecución. Es nada menos que la descripción de la imagen de Cristo en el cristiano. ¿Alguien me puede leer las 9 bienaventuranzas? Uh-huh. Uh-huh. Imagínense, ahí están las bienaventuranzas, ¿ok? Y si usted las analiza, ¿ok?, está relacionada, digamos, con lo que nosotros hemos visto aquí en Gálatas. Ahora, ¿qué es un fruto del Espíritu? ¿Alguien me puede decir qué es un fruto del Espíritu? ¿Qué es un fruto? ¿Qué es un fruto? ¿Cómo usted y yo podemos llegar a ver un fruto de un árbol? ¿Cómo usted y yo lo podemos llegar a ver? ¿Cuál fue el proceso? Ahora, ¿cómo usted y yo llegamos a reflejar los frutos del Espíritu? Uh-huh. Entonces, un fruto es algo que crece y se desarrolla partiendo desde la semilla, luego pasa a la raíz, al tronco, las ramas, las flores y por último se convierte, ¿verdad?, en lo que llamamos fruto. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a reflejar los frutos del Espíritu? Primero, ¿qué fue lo que sucedió en nuestras vidas? ¿Se sembró qué? La palabra. Y la palabra en nosotros echó ¿qué? Raíces. Y usted y yo vamos creciendo
¿En quién? En el tronco. ¿Que quién es? Cristo Jesús. Y nosotros los convertimos ¿en qué? En ramas, que estamos pegados al tronco. Y si permanecemos en ese tronco, que somos las ramas, entonces vamos ¿a qué? A dar fruto. Ese es el proceso. O sea, no es de la noche a la mañana y que, o sea, usted, digamos, tiene un proceso donde va manifestando los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean manifiestos. Así es la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Todo comienza con la siembra de la semilla, como dije, de la palabra de Dios en nuestros corazones. Continúa hasta que la misma da el fruto del Espíritu para lo cual fue sembrada. Ahora, si Cristo sembró, digamos, la semilla en nosotros y nos ha echado, ¿verdad? O hemos echado raíces y estamos pegados a Cristo, ¿qué es lo que Cristo entonces espera de nosotros? Frutos. Ahora, ¿qué hace Cristo con aquellos que no dan fruto? ¿Qué hizo Cristo con la higuera? O sea, ¿por qué se secó? ¿Por qué la tuvieron que cortar? Porque no dio fruto. Y el Señor mismo dijo, todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué dijo? Será cortado. Entonces quiere decir que nosotros como creyentes, aleluya, tenemos que dar fruto del Espíritu Santo si no queremos ser cortados, si no queremos ser echados al fuego. Entonces todos nosotros tenemos que mostrar fruto del Espíritu Santo. Entonces la cosecha que Dios espera recoger es el carácter cristiano que se desarrolla y madura siendo lleno del Espíritu Santo y guiado por el mismo Espíritu. Ese es el fruto que Cristo quiere recoger, el carácter del cristiano. Que el cristiano muestre, digamos, el carácter de Cristo. Mire, ¿qué hizo Cristo aquí en la tierra? Cristo hizo solo buenas obras. Cristo iba a los lugares, sanaba a los enfermos, ponía manos sobre los leprosos, le daba de comer a la gente. Así que Cristo hizo solo cosas buenas. Y es lo mismo que Cristo espera de nosotros como creyentes de la iglesia, que usted y yo hagamos cosas buenas. Sin importar si alguien lo merece o no lo merece. ¿Usted cree que Cristo, aleluya, solo a la gente que merecía le hizo bien? No. Es más, usted y yo no merecíamos la salvación. Pero por gracia sois salvos. Entonces nuestro Señor y Salvador quiere reproducir dentro de nosotros su naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción o habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia.
Así que lo que el Señor, digamos, quiere en cada creyente es darnos la naturaleza divina a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ya no vivamos por nuestra propia naturaleza, sino por la naturaleza de Cristo. Entonces, eso es lo que el Señor hace. Así que el Señor, aleluya, nos enseña que cada creyente debe de mostrar los frutos del Espíritu Santo. El Sermón del Monte comienza mostrándonos cómo debe ser el carácter del cristiano y lo hace por medio de la nueva bienaventuranza. Siempre dice bienaventurado este, bienaventurado aquel, bienaventurado el otro, ¿verdad? Pero solo habla de cosas que usted y yo podemos soportar. ¿Por qué? Por el fruto del Espíritu Santo. Entonces, este poderoso mensaje concluye con las palabras de el capítulo 7 de Mateo, donde dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbojos? O sea, Jesús le enseñó a los discípulos y les dijo: por los frutos es que a ustedes los van a conocer. ¿Sabe cómo es que nos van a conocer a nosotros el mundo? Por los frutos. Por eso nos va a conocer el mundo. No porque aquí nos peleamos, no porque aquí nos gritamos, no porque aquí, digamos, nos envidiamos. No, nos van a conocer por los frutos, por el amor, por el gozo, por la paciencia, por la fe, por la benignidad, por todas esas cosas. El mundo tiene que reconocerlos. No porque los criticamos a ellos. Mire, uno de los problemas más grandes que la iglesia ha tenido siempre ha sido de criticar al mundo. De que el mundo y que son hijos del diablo y que no sé qué. Mire, nadie quiere llegar a un lugar donde lo tratan así. La iglesia tiene que mostrar el amor de Cristo. Una cosa es que usted y yo no compartamos el pecado que ellos hacen, pero otra cosa es que usted y yo tenemos que mostrarles el amor de Cristo. Entonces, el amor es el primer fruto que se nos enseña a nosotros en el versículo 22. Entonces, la prueba del cristianismo verdadero siempre es el fruto de la semejanza del carácter de Dios en la vida de los cristianos. Mire, le digo una cosa. Si aparece aquí el primer fruto, que es el amor, usted y yo no tenemos problemas de amar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que se llevan bien con nosotros. Pero el Señor la puso bien difícil. Mire, el Señor los puso bien difícil la situación. Y mire lo que dice Él en el mismo capítulo ahí del Sermón del Monte, en el versículo 44 del capítulo 5. Dice ahí: pero yo os digo. Y cuando el Señor dice esas palabras, ¿qué está diciendo?
Pero yo les mando, les ordeno. Pero yo os digo, amad a quienes, a vuestros enemigos. Y mire lo que dice, mire, ¿verdad que es fácil bendecir a los amigos? Bendecí a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oiga, esto está tremendo, ¿sabe? O sea, el Señor no solamente nos está diciendo, amen a vuestros enemigos y bendigan a aquellos que los ultrajan, oren por ellos. Pero no solamente los está pidiendo, sino que también nos da el ejemplo, que Dios así lo hace, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea que Dios nunca nos va a pedir a nosotros algo que Él es fácil de hacerlo. El problema es para el ser humano, que le cuesta hacerlo. Porque el ser humano puede ayudar a alguien, digamos, que conoce, que es amigo, o que le puede quizás devolver el favor. Pero alguien que nunca conoce, que nunca lo ha visto, o es más, peor, o que quizás lo ofendió y lo ultrajó y le dijo cosas, yo creo que ni le abre la puerta. Pero el Señor dice, no, eso no va así. Entonces el fruto artificial no se puede comer. En nuestra experiencia espiritual, el crecimiento del fruto tiene que originarse, ¿ok?, en el carácter del ser humano por el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu y echa raíces, ramas, flores y fruto. O sea, yo sé que no es fácil de amar, digamos, al enemigo. Yo sé que no es fácil llorar por aquel que nos ha insultado. No es fácil, pero se puede. Se puede. Me recuerdo en una ocasión aquí en esta iglesia, un hermano estaba aquí en la iglesia y se había convertido al Señor. Y habían sido tremendos en el mundo. Y eran enemigos con otro que se convirtió después. Y resulta que vino aquí a esta iglesia, enemigos. Que yo me imagino que él se vino de allá del lugar ese para acá, para huyendo de él o no sé qué. Pero cuando se vieron aquí y que estaban en la iglesia, ¿sabe qué hicieron? Se abrazaron. ¿Y usted cree que si los dos ellos no hubieran estado convertidos y se hubieran visto, yo no sé qué hubiera pasado? ¿Sabe por qué? Porque eso lo hace Cristo Jesús. Así que
Por eso el salmista escribe estas palabras hablando en el primer salmo, en el versículo 1 también dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así debe de ser cada creyente que es plantado en Cristo Jesús. Debe de echar raíces, debe de alimentarse de Cristo y debe de echar hojas y después frutos. Así que eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que hoy en día vivimos en un mundo lleno de violencia e impureza. Sin embargo, el mundo de hoy es muy parecido al mundo antiguo de aquellos tiempos de Noé, de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo esos tiempos. Pero mire, ¿sabe qué nosotros debemos de entender? Es que Dios nunca ha querido exterminar al ser humano. Si vamos a la historia, digamos, de Noé, Dios le dijo que predicara, que hiciera un arca, y por 120 años estuvo predicando Noé. ¿Por qué? Porque Dios no quería exterminar a esa sociedad. Les dio las oportunidades para que ellos entraran en la barca, y ellos no quisieron y se burlaron. ¿Y quiénes fueron los únicos que se salvaron? Noé, sus hijos, sus nueras y una pareja de cada animal. Oiga, es increíble que los animales mejor se quieren salvar y no nosotros. Es increíble. Ahora, ¿qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Se les dio la oportunidad para que ellos se convirtiesen y no quisieron. ¿Qué está haciendo Dios ahora? No, Dios nos está hablando a nosotros y se está dando la oportunidad al mundo entero para que todos podamos entender que Dios quiere que el mundo se acerque a Dios. Pero no quiere el mundo. Es más, no quieren aún aquellos que conocen a veces a Cristo Jesús y se han vuelto duros. Mire lo que dice aquí, Génesis capítulo 6, versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Se parece al tiempo de hoy. Se corrompió la tierra, se llenó de violencia. Hay violencia hoy. Hoy hay violencia. Se corrompió la tierra, está corrompida la tierra. Pero aún así, Dios está dando avisos y oportunidades para que la gente pueda venir y arrepentirse de sus pecados. Pero lamentablemente la gente no quiere. Así que la Biblia nos enseña claramente, ¿verdad?, de que los frutos del Espíritu deben de ser reflejados por aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, recibieron la semilla, echaron raíces, se pegaron al árbol fuerte, y ahora somos ramas y tenemos que dar el fruto que el Señor está pidiendo.
Nadie va a ir al cielo porque dice que es, o porque se congrega en tal iglesia, o porque pertenece a tal organización. Vamos a ir al cielo si mostramos los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque el Señor Jesús, en una ocasión, en el capítulo 7, de Mateo, dijo estas palabras en el verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire qué terrible será en ese día. Porque el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, la pregunta para cerrar es esta. ¿Alguien podrá profetizar y hacer milagros en el nombre de Dios? ¿Por qué murió? Uh-huh. Uh-huh. O sea, alguien puede predicar un excelente sermón y se salva mucha gente y él se puede perder. Porque lo que pasa es que no es el hombre. Y como dice el hermano, Dios siempre va a respaldar la palabra de él. O sea, Dios quiere que todos los que den la palabra o demos la palabra de Dios, los salvemos. Pero si alguien, digamos, no se quiere salvar, Dios no lo va a salvar, ¿verdad?, a la fuerza. Pero sí va a salvar a aquellos que por aquella palabra que Él dio se salven. Dios puede hacer milagros también a través de alguien porque Dios quiere manifestarse. Entonces, por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos estas cosas. Pero el Señor le va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no se trata de que nosotros le prediquemos a alguien más, le profeticemos a alguien más, le enseñemos a alguien más, sino que nosotros vivamos lo que enseñamos, predicamos y profetizamos. Ahora, Dios siempre va a respaldar su palabra. O sea, no es ninguna garantía de que alguien, digamos, tenga un don, ya sea de profecía, de sanidad, de lo que sea, de que por ese don va a entrar al cielo, si no vive una vida agradable delante de Dios. Uh-huh.
Exacto. Así que ojalá que usted y yo podamos reflejar los frutos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primero? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que todas esas cosas, cuando se nos quiera salir los Flores, los Amaya, los Romero, acuérdese, paciencia, paciencia, paz, amor, para que podamos reflejar los frutos del Espíritu Santo. Póngase en pie esta tarde.